Hola, mi nombre es Juliana Caterina Cuadrado Ramos y el día de hoy les vengo a contar cómo fue mi experiencia en el centro donde yo practiqué mi voluntariado. Cabe resaltar que el lugar en donde yo lo presenté fue en el centro penitenciario del IMPEC, aquí en la ciudad, aquí en el municipio de La Mesa, Cundinamarca, perdón, que es donde yo vivo actualmente. Bueno, cabe resaltar que yo trabajé con dos grupos de adultos mayores debido a que esta fue la población que yo elegí, el grupo que yo elegí. El objetivo principal de mi intervención fue la comunicación asertiva. La idea era que hubiera una cohesión grupal y pues el respeto mutuo, tanto yo hacia ellos como ellos hacia mí. Bueno, al iniciar este proceso de intervención yo pude identificar dos cosas principales. La primera es que había el primer grupo en el que yo intervine fue el grupo de adultos mayores. En este primer grupo la mayoría de adultos mayores eran demasiado respetuosos, todos trabajamos muy bien, fue una manera todos actuamos de maneras muy correctas, lo cual nos permitió mucho como la participación, que todos colaboráramos, que las actividades se realizaran. Y el segundo grupo en el que yo trabajé fue algo un poquito más complejo, digamos que sí hubo uno que otro disgusto, donde hubo solo una vez que tuvieron que intervenir los guardias, o sea, los guardianes, que son como los policías en el IMPEC, por así decirlo. Entonces, teniendo esto en cuenta, así fue como yo pude identificar la temática de investigación, que fue el fortalecimiento de la comunicación asertiva en los adultos mayores privados de su libertad. Mi propuesta titulada Hablemos Claro, Comunicación que Construye fue más que todo como un objetivo general donde yo planteé tres, que con su permiso los voy a leer, que fueron tres que fueron claves para la realización de esta intervención. La primera fue la jornada de sensibilización sobre la comunicación, un taller práctico de juegos y dinámicas y una jornada de evaluación práctica. ¿Por qué planeé yo estos objetivos y por qué planeé esta propuesta de investigación? Porque al ser personas privadas de su libertad, claramente no tienen como los beneficios que tiene una persona común. Es decir, ellos no pueden como salir a trotar o entretenerse de alguna otra manera. ¿Qué pude ver yo cuando estuve dentro de la cárcel, por así decirlo, donde estuve en el lugar en donde ellos estaban? Ellos les adecuaron un patio, literalmente era un patio grande, donde tenían en ciertos, como en las esquinas, como aprovecharon al 100% sus espacios donde los guardianes le daban permiso. Algunos jugaban bolirrana, otros hacían artesanías, hacían también, muchos tenían el escudo de los escudos de sus hinchas a los que fueran, habían de Millonarios, de Nacional, de Santa Fe, de la América, todo este tipo de cosas, todo era hecho a mano y también hacían como una especie de portahuevos donde se los regalaban. De hecho, varios de ellos me regalaron pulseras, que ahorita son las que traigo puestas. Varios de ellos me regalaron pulseras, me regalaron también uno de estos artefactos que les estoy mencionando, lo cual pues también me dio a entender a mí que ellos también buscan como una alternativa o buscan como entretener su poco tiempo, porque cabe resaltar que a ellos les dan, ellos tienen los horarios como muy cortados, por así decirlo. Entonces les dan un ejemplo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ahí, en ese grupo. Después de 3 de la tarde, ellos son encerrados, donde claramente en esa jornada desayunan y almuerzan. Creo que ellos no reciben alimento de noche, porque lo que ya me comentaba también la psicóloga, varios han tenido varios conflictos con los mismos guardianes. Bueno, durante la ejecución de mi proceso de intervención, donde yo puse mi propuesta, me permitió acercarme más a cada grupo, o sea, porque me tocó dividirlos en los dos grupos porque fueron 20 personas en total. Primero trabajé con 12, que fueron las personas con las que no tuve ningún inconveniente, y luego con las 8 personas, con los 8 PPLs, que sí tuve uno que otro pequeño percance. Cabe resaltar que cada que yo intervenía con ellos me permitía a mí como trabajadora social entender más sus emociones, apoyar a algunos en sus necesidades. Algunos miembros mostraban al principio, claro,
Muchos confiaron en mí al principio y muchos no, y era muy entendible porque yo era soy una persona totalmente nueva, bueno, era una persona totalmente nueva para ellos, donde no entendían qué estaba pasando y simplemente había llegado una muchacha de la nada a hablarles carreta, por así decirlo. Muchos me aceptaron muy bien y muchos no. Entonces hubo como una balanza entre caerles bien a ellos, porque pues la idea también era que nuestro ambiente no se volviera un ambiente pesado, para que con ambos grupos pudiéramos trabajar y yo pudiera hacerme el proceso de intervención como yo tenía que hacerlo, o sea, como yo lo deseaba, como yo darles como esa ayuda que ellos necesitaban. Y más que una ayuda era como un apoyo, porque ¿qué fue lo que yo hice principalmente? Darles ese apoyo, como de que darles esperanzas a las personas que claramente yo trabajé con personas que estaban, algunas creo que estaban por hurto y otras estaban por porte ilícito de armas. Ninguna fue por violaciones o algo así. Entonces la idea era como, eran señores que estaban metidos, la mayoría de ellos estaban involucrados como por defender a sus propios hijos. Entonces era también como darle un apoyo a esas personas, de darles como una pequeña esperanza, por así decirlo. Bueno, para mí esta experiencia me permitió como fortalecer más mis conocimientos acerca de la carrera que yo estoy estudiando, que es trabajo social. Entonces aprendí a observar, a planear, a indagar, a ejecutar éticamente. Aquí obviamente influye mucho la ética profesional de cada trabajador social, porque entonces, como muchos docentes nos lo explicaban, aquí lo viví. No puedes mezclar lo emocional con lo laboral. Perdón, no puedes mezclar lo emocional con lo laboral. Siempre hay que estar en un punto clave. La idea es nunca intervenir más allá, nunca darles como a ellos un motivo de alguna especie de manipulación, que claramente conmigo no fue, pero la psicóloga así me dio como su punto de vista, y a ella sí le intentaron a veces como en cierto punto, al verse vulnerable por ser mujer, digámoslo así, intentaron como jugar con sus propios pensamientos. Entonces por eso uno tenía que ser muy clave y hablarles de manera a ellos demasiado claves, para pues que ellos no, digámoslo así, que ellos no aprovecharan la información que uno les daba. Y pues más allá de cualquier cosa, este fue un proceso muy transformador, donde me permitió a mí ver qué hay más allá acerca de una persona que está privada de su libertad. Por el lado, ellos me apreciaron mucho, les encantó compartir conmigo, les ayudé en muchas cosas, hicimos varias manualidades, lo cual los hizo como salir un poquito de su zona de confort a las personas con las que no conecté perfecto, y ese tipo de cosas. Bueno, en esta intervención leeré un poquito de lo que tengo guardado. En esta intervención se relacionó directamente con varios objetivos del desarrollo sostenible, específicamente con 3, con ODS 3, que es salud y bienestar, con ODS 4, que es evaluación, educación y calidad, y el OE 16, paz y justificación en instituciones sólidas. ¿Por qué? Porque promueve la comunicación práctica, promueve el desarrollo de habilidades y la inclusión de poblaciones vulnerables. Y por último, para dar un cierre a todo este tema, yo quiero darles una pequeña como conclusión acerca de cómo yo la pasé. Bueno, en conclusión, para mí esta fue la mejor experiencia que yo creo que he podido vivir hasta ahorita, en el poco tiempo que llevo estudiando trabajo social. Si me lo preguntan a mí, esto me alimentó no solo teóricamente, sino académicamente, sino prácticamente, porque esto me permitió a mí abrir los ojos más allá de qué hay detrás de una persona, qué mundo tiene detrás de una persona, cuál ha sido el problema, cuál ha sido como su frustración más grande. Y eso para mí fue muy valioso. Ver cómo las personas conectaban conmigo me hizo sentir excelente, y me encantó este proceso de intervención. Esto es una pequeña prueba de que elegí la carrera perfecta, elegí la carrera con la que yo me sentía bien. Y nada, pues yo creo que le podemos dar un cierre a esto. Fue la mejor experiencia que yo pude vivir. Agradezco mucho a estos adultos que me permitieron conectar tan perfectamente con ellos, y pues también muy agradecida con el director del IMPEC y la psicóloga, que fueron también los que me dieron la mano y el apoyo. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias. Que todos tengan una feliz noche. Hasta luego.